Buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer a OES por la invitación. Y quiero también expresar pues las felicitaciones, dado que este es ya el foro número 26. Yo cuando estaba escuchando ahorita a Ramón Abel decía, pues con una mejor introducción no habría podido tener yo a este tema. Realmente mucho de lo que hemos construido en esos últimos 7 años en Salud Total está basado en todo este conocimiento que se ha generado en modelos de prestación y de gestión en el mundo. Yo lo que vengo a mostrar son resultados, ¿no? Entonces, en ese escenario de mostrar resultados, uno tiene una serie de necesidades y expectativas de qué es lo que espera que uno vaya a ver. Y pues una cosa es ciertamente lo que se necesita en nuestros modelos de gestión y adaptados para este país dentro de este marco normativo, y otra cosa es la necesidad. Entonces yo, por ejemplo, anoche terminando de preparar esta presentación, decía, bueno, ¿cómo expreso la necesidad y la expectativa frente al tema de resultados en un modelo de gestión? Y si realmente eso se puede extrapolar a otros aseguradores e incluso al país como tal. Entonces yo dije, bueno, voy a decirlo de esta manera. Yo hoy venía para Cartagena y entonces dije, bueno, en Cartagena ¿qué me pongo? Digo, usualmente yo uso saco, camisa y corbata. Y esta diapositiva ciertamente pues cumple con los criterios, ¿sí? Pero yo tenía realmente esta expectativa, ¿sí? Pero finalmente me salió esta pinta, la que tengo en este instante. Y eso es básicamente lo que uno empieza a crear o a gestionar cuando hace estos modelos de gestión. ¿En qué sentido? En que uno tiene una necesidad de tratar una serie de usuarios, de pacientes, dentro de un modelo de atención, tiene una expectativa que se genera alrededor de eso, pero finalmente lo que resulta es otra cosa, por todas las vicisitudes que se presentan en el camino. Entonces, básicamente, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que quiero yo hacer? ¿Y para qué lo quiero? Cuando nosotros empezamos a trabajar este tema, el tema de riesgos fundamentalmente, pero en este pedazo de la gestión del riesgo y los resultados en enfermedad renal crónica y los impactos que pueden tener tanto desde la costo-efectividad, la costo-utilidad y el costo-beneficio, definidos en términos de cuánto recurso puede ahorrarle uno al sistema o de cuánta calidad de vida le puede uno dar a las personas, pues no teníamos claro eso, pero sabíamos que era lo que queríamos. ¿Y para qué lo queríamos? Fundamentalmente para mejorar el estado de salud de los usuarios. Y teníamos que medirlo. La compañía, y esto es por protocolo de la organización, en todos los escenarios hacemos una muestra de lo que es la misión de la organización. Yo estoy resaltando aquí una parte que está relacionada con el tema de sistema de gestión de riesgos orientado a la satisfacción de nuestros protegidos, que es que es este que está aquí, y el mejoramiento del estado de salud. Y esto teníamos que poderlo medir en su momento cuando se creó esta misión. Y esta es la visión de Salud Total, que en el año 2020 seremos una entidad promotora de salud reconocida por el mejoramiento continuo en la atención en salud de sus protegidos, con base en la prevención de la enfermedad, la pertinencia en la prestación y la cultura de servicio basada en trato humanizado y seguro para el protegido y su familia. Y hacia allá vamos. Conceptualmente, dentro del modelo de gestión que nosotros desarrollamos, está esta diapositiva que lo que nos muestra es cómo es un sistema de gestión de riesgo en una organización de salud. Básicamente creemos que toda empresa debe cumplir con la gestión de sus riesgos propios, es decir, los riesgos financieros, los riesgos de mercado, los riesgos normativos, etcétera. Y debe tener un componente de gestión de riesgo en salud hacia el usuario, en este caso el protegido y su familia, y ambos se deben cumplir. La organización creó una estructura para eso, la ha desarrollado, y después de una serie de toda una discusión que hemos tenido dentro de la organización, hemos llegado a este modelo de gestión de riesgos. Y hay una diapositiva importante en esta
presentación es esta. Uno con esta diapositiva puede construir prácticamente cualquier modelo de atención o cualquier modelo de gestión de riesgo que quiera para la condición que quiera. Se basa básicamente en una apropiación de referentes, una caracterización de la población, una estructuración de una red, una gestión y una captación de los usuarios, un proceso muy importante de vigilancia basados en un sistema de información. Suena muy sencillo, pero realmente tiene mucho de profundo, pero cada uno de estos componentes se pueden detallar y se pueden examinar de manera que podamos tener herramientas para hacerlo. Voy a dar unos ejemplos con respecto a esto. En la apropiación de referentes y basados en lo que vamos a ver más adelante para el tema de enfermedad renal, hay un componente científico que es puras herramientas de medicina basada en la evidencia. Hay un componente normativo que para el caso de enfermedad renal está ampliamente normado en Colombia, y un componente administrativo donde siento que todavía nos falta avanzar bastante en este país en ese sentido, porque las prácticas administrativas que se tienen en otras áreas del conocimiento no han sido traídas de manera oportuna, ni adecuada, ni ajustada a las prácticas administrativas que se desarrollan en otras áreas del conocimiento, y eso nos ha permitido, tenemos un atraso frente a otras áreas del conocimiento en el mundo, no solamente aquí en Colombia. Vuelve uno al modelo de gestión de riesgo y va a caracterización de la población. Después de haber revisado todo el tema de medicina basada en la evidencia, de haber tomado las mejores prácticas, de haber hecho referenciación, de tomar las herramientas administrativas y el marco normativo, ciertamente un asegurador debe pues caracterizar su población afiliada. Hay una caracterización puntual que es un perfil epidemiológico, y una cosa que pocos hacemos con detalle, que es un perfil de uso de servicios, que lo que nos buscamos es tener una nota técnica, es decir, el detalle de cada una de las actividades con sus frecuencias de uso por cada una de las poblaciones que tenemos asignadas, y a esa nota técnica le damos un valor casi que servicio a servicio. Con estas dos herramientas uno puede construir básicamente un modelo de contratación de lo que quiera, en el escenario que quiera, en la región que quiera, con los servicios que quiera o con las patologías que quiera contratar. Nosotros para esto usamos después una herramienta de priorización, y una vez priorizadas esas condiciones creamos modelos de atención distintos en donde los decidimos nosotros, pues nos sentamos con alguna red de prestadores que también influyen en el modelo de atención y planeamos la red. En ese escenario, estos son los criterios de priorización que nosotros tenemos: un tema de magnitud, que es el número de personas afectadas por el riesgo en relación con la población total; en salud, un impacto del riesgo en salud de los protegidos en caso de materializarse; en costo, el impacto en costo médico en la compañía en caso de materializarse; efectividad, el impacto de la estrategia en gestión de la mitigación y eliminación del riesgo; y en factibilidad, si la estrategia será aplicable desde el punto de vista técnico, científico, administrativo y de recursos. Estos criterios de priorización no es una herramienta que nosotros hayamos tomado, es una herramienta que desarrolló la Organización Mundial de la Salud, y que con ella hemos hecho todo el trabajo de priorización y de gestión. Aquí queda pues la matriz de priorización. Entonces digamos que hay unos de alto impacto, que aquí está riesgo cardiovascular, gestantes y hemofilia; unos moderados, que son menores de 5 años, ya lo vamos a ver más detalladamente aquí, que este es el mapa de riesgos de la organización hoy por hoy, con los números exactos a 30 de abril de este año. Y estos son datos reales. Entonces hoy nosotros tenemos cerca de 2.600.000 usuarios, y estos son los protegidos en cada uno de esos grupos. Quiero resaltar que tenemos en riesgo cardiovascular cerca de 217.000 protegidos, y que con insuficiencia renal crónica tenemos 1.256, de estos mismos tenemos 8.018 protegidos que tienen algún antecedente de cirugía cardiovascular, que es lo que vamos a trabajar ahorita, pero aquí están todos y cada uno de ellos. En cada una de estas condiciones existe un modelo de atención distinto para cada una de estas condiciones priorizadas, buscando cumplir con los criterios que antes nos nombraba Ramón Abel, ¿sí? En donde lo que buscamos es controlar cada uno de estos, en el detalle a cada uno de estos usuarios,
en el detalle, es decir, tener un seguimiento particular, no solamente desde el tema de historia clínica, sino también tener un seguimiento en sus otras condiciones, en el relacionamiento, en los exámenes que están pendientes, en los paraclínicos pendientes, consultas pendientes, en la llamada telefónica. Buscamos eso, en algunos lo logramos completamente, en otros estamos en el proceso, pero la búsqueda es tener un perfil de riesgo de cada uno de los usuarios. Y ya entrando pues en el tema que nos compete, vamos a hablar del tema de enfermedad renal, pero nosotros queremos mostrar antes de eso cómo hacemos el tema de seguimiento de enfermedad cardiovascular. Nosotros hemos encontrado desde el punto de vista administrativo que hemos llamado que los pacientes hipertensos y los pacientes diabéticos los hemos considerado administrativamente como una enfermedad endotelial para poder hacer gestión. Lo que hemos encontrado desde el seguimiento y de lo que hacemos con el costo, porque somos capaces de determinar el costo uno a uno de cada uno de los usuarios, es que los pacientes que son hipertensos y diabéticos en su mayoría tienen unos costos asociados a enfermedad coronaria en un 50%, a enfermedad cerebrovascular en un 20% y a enfermedad renal en un 30%. Y esos costos los vemos en las unidades de cuidado intensivo, en las hospitalizaciones, en cirugía cardiovascular y en diálisis. Este dato es muy importante porque para poder hacer seguimiento a estas dos grandes, nosotros hemos trabajado desde la enfermedad renal crónica. Es decir, perfilamos el riesgo a través de la enfermedad renal crónica, pero sabemos que vamos a tener un impacto en estas otras dos condiciones a través de todos estos servicios que están acá. En este escenario, estos también son datos reales. Este es el presupuesto de la compañía para el año 2017, el costo médico, con los usuarios que tenemos. Lo que hemos encontrado con la historia es que este año nos vamos a gastar o vamos a tener que pagar servicios alrededor de 705 mil millones de pesos, o sea, la mitad de este billón, en prestaciones relacionadas con enfermedad endotelial, como nosotros la llamamos. Entonces uno, si se pone a llevar esta cifra, porque sabemos que es un dato cierto, frente a lo que representan los 40 billones de pesos que se gasta el sistema de salud en todos sus escenarios, pues en salud todos los colombianos, diríamos que cerca de 18 o 19 billones de pesos están representados en gastos relacionados con enfermedad endotelial para el país. ¿Sí? Todas las complicaciones que se derivan de eso. Y esto es lo que nosotros, este 47% lo estamos pagando en diferentes formas de contratación, en evento, en modelos o en cápitas de esos 220.000 usuarios que vimos en el mapa de riesgos que teníamos antes. Hay un informe o un artículo que salió publicado hace más o menos 2 meses en el tiempo, donde decía que en enfermedades, en hipertensión y en diabetes, el país se gastaba cerca de 6 billones de pesos. Esa cifra está realmente lejana de esa realidad. Este entonces es el modelo nosotros que construimos. Básicamente lo que nosotros es que tenemos una gran bolsa de riesgo cardiovascular, todos los pacientes que están acá. Tenemos un programa de salud cardiovascular donde hacemos la tamización con todos los criterios que vimos. Nosotros, ¿cómo hacemos esto? Nosotros tenemos una red propia, básicamente, que son IPS que están relacionadas directamente con la prestación de salud total en todas las ciudades. Tenemos un aliado estratégico que se llama Virrey Solís, que sigue los lineamientos desde el asegurador, pero básicamente los componentes son los mismos. Se tienen unas guías de tratamiento, unos temas normativos, se tiene una historia clínica que está en red, que pertenece a todos los prestadores del primer nivel, que es parametrizable y que capta las variables que nosotros hemos definido que se deben captar para la identificación y seguimiento de los pacientes. Y ahí empieza el proceso. Entonces ahí empezamos con seguimiento de los profesionales, a hacer los agendamientos, los medicamentos, bueno, todo un tema que está alrededor de la atención del primer nivel. Y la detección del riesgo. La detección del riesgo, entonces le hacemos seguimiento a través de la enfermedad renal crónica, la identificación de la tasa de filtración y la clasificamos. En esa clasificación, nosotros de esos 219.000, 17.000 usuarios que tenemos, hemos alcanzado a tener
clasificados los pacientes en enfermedad renal crónica más allá del 85% de la población. Es decir, tenemos una proporción importante identificada y clasificada. Una vez hecho eso, sabemos cuáles pacientes tienen estadios 3, 4 y 5, fundamentalmente los 3B, los 4 y los 5, que sabemos que tienen mayor impacto en enfermedad renal. Y ahí entra entonces el modelo renal, que es del que vamos a hablar y vamos a mirar los resultados más adelante. Nosotros contratamos unas IPS en su momento, hace alrededor de ya 4 años, 5 años en las primeras que empezaron, donde les dijimos a estos prestadores, este es el modelo que queremos, la ruta tiene que ser tal, las prestaciones tienen que ser estas, las atenciones tienen que ser estas, y lo que buscamos es este resultado clínico. Bajo esas condiciones les vamos a pagar esto. Entonces digamos que fue una cosa completamente innovadora en ese sentido y de cierta manera que ya lo vamos a ver, donde algunos prestadores dijeron no, otros prestadores dijeron no, lo vamos a evaluar, y otros dijeron sí, vamos a hacerlo, y lo han desarrollado. Finalmente está la cohorte de terapia de reemplazo renal, donde están pues básicamente los pacientes en unidades renales, y tenemos una cohorte de cirugía vascular que funciona a la par con los modelos renales, donde están los pacientes que tienen mayor riesgo o que necesitan llevarse a cirugía cardiovascular. Y entonces vamos a ver los resultados de lo que hemos obtenido con esta gestión. Esta primera diapositiva de resultados lo que nos muestra es la prevalencia de diabetes tipo 2 en adultos entre 18 y 69 años desde el 2012 hasta diciembre del año pasado. La meta de nosotros es el 5%, digamos que es el referente que nosotros tenemos como país, pero más allá del 2.5 nunca hemos podido avanzar. Cuando nosotros nos enfrentamos en diferentes escenarios con el ministerio, con la cuenta de alto costo, y les pedimos que reevalúen las metas país, porque nunca no hemos podido alcanzar y hemos hecho un trabajo muy juicioso en esto. De hecho, aquí hay unos puntos altos que lo que hacíamos era buscar si realmente esos pacientes eran diabéticos. Hoy seguimos invitando a esto, a reevaluar estas metas. Esta es la prevalencia de hipertensión arterial en adultos. Lo que tenemos aquí es la meta país del 12%. Hay unos, pues digamos que unas metas que han nacido desde el ministerio que dicen que es del 23%. Nosotros lo máximo que hemos podido lograr es del 9%, y aquí en este pedazo digamos que lo que hicimos fue depurar realmente si los pacientes eran hipertensos. En el modelo de atención renal encontramos lo que yo les decía, pues los pacientes con enfermedad renal, y lo que buscábamos era una disminución de la enfermedad a través de un control intensivo de enfermedades precursoras, factores de riesgo cardiovascular, buscando disminuir complicaciones, discapacidad, mortalidad, y buscando disminuir hospitalizaciones, unidades de cuidado intensivo e ingresos a diálisis, a terapia de reemplazo renal. Pero además nosotros lo asociamos a esto, que esto es un modelo de una construcción distinta a la contratación, en donde lo que buscábamos era si el prestador cumple con lo que nosotros les propusimos frente al pago por los pacientes y lograban los resultados clínicos de manera integral, nosotros les reconocíamos una bonificación que estaba entre el 2 y el 10% de el valor contratado para ese año con ese prestador. O sea, un pago por resultados en salud, ¿sí? Y estos son las tasas de progresión de la enfermedad renal y los indicadores que se habían colocado en un principio. Y así están todos los contratos que se hicieron con los prestadores. Estas son las IPS, esto es el número de usuarios que hoy tenemos. Incluso hay unas ciudades donde tenemos más. Tenemos unas ciudades nuevas en el país que empezamos este año, pero aquí están los prestadores y las ciudades donde se encuentran y el número de usuarios que tenemos para cada una de esas ciudades. Lo que hemos encontrado es que con este número de usuarios y con estas IPS, teniendo este modelo,
queríamos mirar si nosotros éramos capaces de evaluar realmente el impacto que había tenido desde el punto de vista de costo-efectividad, costo-utilidad, en términos de economía de la salud, es decir, que si realmente había una disminución de los costos en la prestación en los niveles altos y si los pacientes mejoraban su calidad de vida. Entonces hicimos una evaluación donde evaluamos la efectividad de los dos programas de nefroprotección, el intensivo, que era el que les comentaba que hacen estos prestadores especiales, versus un programa regular, y los costos asociados a las diálisis en pacientes afiliados a Salud Total. ¿Qué hicimos? Hicimos una metodología de diseño de un ejercicio de casos y controles, donde teníamos en el programa todo lo que es el modelo intensivo, los controles que les comentaba, control por nefrología, médico experto, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, nutrición, actividades lúdicas y medicamentos incluidas dentro del modelo, con esta manera de contratación especial, y uno que era un modelo común y corriente que nosotros veníamos gestionando, donde lo que teníamos era consultas por especialistas, expertos, un tema de imágenes, un laboratorio clínico, y entramos a trabajar con 6.623 pacientes que habían sido los que habían ingresado en este periodo de tiempo, y los controles, se hizo todo un tema estadístico que no quiero profundizar, para que los grupos fueran iguales y pudieran ser comparables. Encontramos entonces que los promedios en las diferencias de las tasas de filtración glomerular por diagnóstico y por género, los pacientes que eran hipertensos o hipertensos con diabetes, frente a los controles 1 y 2 que nosotros montamos, habían mejorado las tasas de filtración glomerular para ambos grupos, de un año al otro, ¿sí? Eso es un indicador de una mejoría en ese grupo de pacientes y es estadísticamente significativo. Pero además encontramos la tendencia en el comportamiento de las tasas de hospitalización por cualquier causa en pacientes de nefroprotección que estaban en el programa regular, que aquí está en azul, versus las tasas de hospitalización del programa intensivo, donde encontramos una diferencia importante, ¿sí?, a través del tiempo, después de los 9 meses, sí, después de 9 meses de iniciados los programas, que era estadísticamente significativa. Pero los costos para ese grupo de pacientes básicamente se comportaba igual, o sea, ninguno de los dos tuvo un cambio importante, pero sí hubo una disminución en las tasas de hospitalización. Esta es otra diapositiva que pues habla de cuál es la tendencia del comportamiento de la tasa de diálisis en pacientes en programa de protección versus el intensivo. Entonces los pacientes que estaban en un programa regular tenían unas tasas más altas en términos de ingreso a diálisis que los que tenían un programa intensivo, que incluso disminuyeron y después se mantuvieron constantes. Estos aumentaron de manera significativa, casi en 45 grados. Aquí está la tendencia del comportamiento del costo medio de diálisis en estos pacientes del programa regular frente al programa intensivo. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente que los que teníamos las diálisis en el programa regular, cuando los pacientes ingresaban a diálisis, eran más costosos, ¿sí? Costaban mucho más que si hubieran estado en el programa normal, porque aquí igual los pacientes seguían entrando, pero su costo promedio de la diálisis era menor sustancialmente que los pacientes que están en un programa regular. Esta otra diapositiva lo que muestra la tendencia en el comportamiento del evento de angioplastias o en pacientes con nefroprotección. Entonces aquí lo que tenemos es que los pacientes que estaban en el programa intensivo disminuyó la frecuencia, la tasa de eventos frente a los del programa regular en eventos de angioplastias o revascularizaciones miocárdicas. Pero los costos eran los mismos, es decir, los pacientes costaban lo mismo, pero en el programa intensivo eran menor el número de usuarios que teníamos allí. Y finalmente esta diapositiva, que es una diapositiva que estamos construyendo desde el 2010, donde lo que nos muestra es la tasa por 100.000 y el número de casos de pacientes con ingreso a terapia dialítica crónica ajustada en pacientes con enfermedades precursoras por cada 100.000. En el año 2010, Salud Total tenía cerca de
1.600.000 usuarios, hoy tenemos 2.600.000, como les comenté. La tasa de ingreso a diálisis para ese entonces era de 18.81, es decir, fueron 310 casos en diálisis para esa población en el 2010. En el 2011 la tasa fue de 12.6, 221 casos. Para el 2012, 8.32, 151 casos. Para el 2013, 6.3, 6.74, 128 casos. Para el 2014, 6.46, 128 casos. Para el 2015, 6.02, 125 casos. Para el 2016, 5.01, 114 casos de pacientes que ingresaron a diálisis, a pesar de que la población se ha ido progresivamente aumentando los pacientes afiliados. Y esto es una tendencia, una línea de tendencia corregida para el impacto en el costo que ha tenido eso. Entonces nosotros hicimos una evaluación sencilla. Miramos cuál era entre el 2012 y el 2016 la prevalencia del régimen contributivo de enfermedad renal crónica por 100.000. Entonces en el 2012 estaba en 66.3, 52.67 para salud total. La prevalencia en el 2013, estos son datos todos de la cuenta de alto costo, ¿sí? Y son verificables allí. 68.5, 56.05, prevalencia en el 2014 de 72.3 y nosotros de 62.17, y aquí hay una diferencia importante de 6 puntos porque nosotros recibimos por norma una población que tenía un alto riesgo de siniestralidad y eso impactó en esa tasa de incidencia para ese año. Y aquí lo que quiero mostrar es que cómo progresivamente esta brecha se va ampliando. Es decir, el país sigue teniendo mayores tasas de prevalencia de insuficiencia renal crónica y nosotros podemos conservarla. Si no hubiéramos hecho todos estos modelos de gestión de riesgo, estos serían los casos que hubiéramos tenido nuevos por cada año, ¿sí? Entonces son estos, uno suma estos casos, ¿sí? Los multiplica por lo que cuestan solamente las diálisis para cada año. O sea, digamos que un paciente en diálisis hoy está alrededor mensual de 2.200.000 pesos. Y lo que encuentra es que esto ha tenido un impacto económico en la compañía de 42.776 millones en este tiempo, solamente para diálisis, pero como vimos tiene un impacto a otro nivel en otras condiciones. Y este es una evaluación económica y un póster que presentamos en Santiago de Chile, en ISPOR, hace un par de años, año y medio, donde lo que mostramos aquí es una modelación económica Monte Carlo, un modelo de Monte Carlo que es un modelo de economía de la salud, donde estamos mostrando la costo-utilidad, es decir, no solamente tenemos una menor inversión de recurso, hemos destinado el recurso para entregarlo más a un grupo especial de prestadores y a un grupo particular de pacientes, sino que también ha mejorado la calidad de vida de ese grupo de pacientes, que esta es la manera técnica de hacerlo, ¿no? Esta es la manera técnica como se hace la evaluación de años de vida ajustados por calidad. Entonces hemos demostrado que efectivamente mejora sustancialmente la calidad de vida. En conclusión, tenemos estas que voy a leer ahora. La enfermedad endotelial representa al menos el 45% del costo médico de un asegurador cuando se mide en todos los escenarios, cuando uno lo ve de manera amplia. ¿Sí? Encuentra que todas las prestaciones asociadas a este grupo de pacientes que son hipertensos y diabéticos representan casi la mitad del costo médico de un asegurador en Colombia. Y yo diría que en algunos aseguradores muchísimo más que eso. Los modelos de prevención de enfermedad renal son costo efectivos, como lo acabamos de ver en la modelación económica, y tienen costo-utilidad, como lo vimos frente a la calidad de vida de los pacientes. Ahora la pregunta que nosotros ya no sabemos, pues no consideramos que la compañía pueda tener modelos de gestión sin modelos particulares de atención sobre la enfermedad renal crónica, sino hasta qué número, hasta dónde puedo tener pacientes en los modelos según mi presupuesto, cuántos debo tener. Ya la pregunta aquí no es si los tengo que tener o no, aquí la pregunta es hasta dónde voy, porque esto tiene un impacto
a otro nivel. Es importante, y voy a nombrar unos tips ahorita acá, que es necesario hacer seguimiento en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque cada etapa tiene sus riesgos. Un modelo renal tiene, y ya lo hemos demostrado en varias regiones del país, tiene un impacto a los 9 meses. Antes de eso no vamos a ver una disminución de las diálisis. No vamos a ver disminución de los infartos agudos del miocardio, ni de la cirugía cardiovascular de los pacientes en un modelo renal antes de los 18 meses. Y antes de los 27 meses no vamos a ver un impacto en la disminución de los eventos cerebrovasculares. Ya sabemos eso, lo tenemos calculado. Cuando empezamos a ver los impactos reales en hospitalización y en unidades de cuidado crítico entre los 3 y los 6 meses. Antes no vemos un impacto en ese seguimiento. Es por eso que hay que hacer seguimiento a corto, mediano y largo plazo. Y nosotros tenemos un reto a futuro, que es básicamente la identificación precoz de los factores de riesgo de intervención. Lo que estamos haciendo es buscar qué personas pueden llegar a tener riesgo para hipertensión o diabetes, que es realmente donde debemos seguir avanzando, porque allí es donde nosotros como aseguradores tenemos una gran responsabilidad, tanto en términos de calidad de vida, cantidad de vida y los recursos del sistema. En ese escenario, pues esto era lo que nosotros queríamos mostrarles, que nosotros estamos trabajando en modelos de atención. Cada uno de los riesgos priorizados de la compañía tiene un modelo de atención distinto, que los resultados se ven. Digamos, yo quisiera entrar y profundizar y al detalle cada uno de los que tiene aquí, cada uno de estos modelos, pero que pocas veces vemos resultados y el impacto que tiene realmente esto en la gestión. Hoy Salud Total es una compañía que precia las dificultades del sistema y pues todas las dificultades que tienen los aseguradores, pues estamos pudiendo responder de manera correcta frente a los prestadores, y todo esto basado en un tema de gestión que se ha hecho con las herramientas administrativas correctas y un enfoque correcto de la compañía. Muchas gracias.